Ya estamos con Darío Gani. Hola, Darío. Gracias, Roberto. A ver, al contrario de lo que dijo Mauricio Macri, hay un dato. ¿Te acordás que antes los periodistas te decían todos los días cuánta guita se iba, cuánto se compraba el dólar ahorro? Ahora no te lo dicen. ¿Viste que te decían todos los días cuánto caía en la reserva y ahora no te lo dicen? Bueno, las reservas siguen cayendo igual que antes. Y la gente no solo no está entrando guita, sino que la gente está comprando 50 millones de dólares diarios y se la lleva. La fuga de divisas sigue, no paró nunca. El choque de confianza no existió. Y si ya no le ocurrió, no le va a ocurrir después. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Después vamos a hablar del tema buitres. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Porque está desesperado porque entre guita, porque no está entrando guita. Ahora, algo que todavía, que está empezando y que lo investigó Darío, es la apertura de importaciones. Vos la viste en los 90. Vos la viste cómo perdíamos empleos. ¿Cuántos empleos podíamos perder? Porque todos estos cálculos que yo te hice, de lo que le va a pasar a la clase media, es sin la apertura de las importaciones. Pero ya empezó, Darío. Ya empezó el tema, claro, tiene que ver con la inflación. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que le vende cosméticos a las mujeres y decía, bueno, yo antes les vendía a la clase baja, ¿no? Y le vendía a gente que con ese puchito que le sobraba de los alimentos y de todo lo que gasta en las necesidades básicas se compraba cosméticos. Dice, ahora le estoy empezando a vender a la clase media. Eso tiene que ver con la inflación. O sea, antes le vendía a toda, clase alta, media y claro, baja. Sí, todos podían comprar un cosmético. Tal cual, pero eran por ahí cosméticos más para clase baja, claro, porque eran más baratos y demás. Bueno, ahora dice, le estoy vendiendo más a clase media porque tiene que ver con la inflación y por ahí lo de clase baja es eso donde están ajustándose en su casa. Bueno, esto de la inflación, el gobierno de Mauricio Macri dice, nosotros lo podemos solucionar con el tema de las importaciones. ¿Por qué? Claro, se vende mucho más barato afuera y si entra al país, obviamente se ajusta por ese lado. Tiene que ver también un poco con la ideología del macrismo en cuanto a no distorsionar los precios. ¿Qué quiere decir esto? Bien rápido, para no ponerme técnico. Que sea la oferta y la demanda mundial. Si se abren las fronteras, acá en Argentina también tiene que ver con eso. A ver, pero vamos a ver un poco el impacto que puede tener en el país. Vamos a ver primero una primera placa. Ahí lo decía Tomás Luquín, una periodista de Página 12, decía, abrir la economía cuesta 500.000 de empleos. Es decir, son 500.000 de trabajadores, 500.000 de familias que son vulnerables a una apertura grande de la economía, una apertura que en la idea de un grupo de economistas del macrismo está, que todavía no es tal, pero está empezando a ser así. Tiene que ver justamente con esto que dice el macrismo. Es la única forma que tenemos hoy de hacer que la inflación no sea tanto más alta, ¿no? A ver, ya la vimos, la película esa ya la vimos. La película esa ya la vimos. También vos hablaste recién de las reservas. También los dólares se van por las importaciones. Porque claro. Obviamente los importadores tienen que pagar, entonces le sacan dólares a las reservas. Vamos a ver un poco qué empezó a pasar con esto de la apertura comercial. Son 19.000 licencias automáticas para bienes que antes debían pedir autorización. Esto se anunció hace un poco más de un mes. Antes el gobierno las controlaba y ahora son 19.000 productos que pueden entrar. En realidad son 18.000 que no tienen que pedir autorización y 1.000 que tienen que pedir pueden apelar y en 60 días entran los productos. ¿Qué dice? Yo hablé con la gente del Ministerio de Producción. Dicen, no, nosotros no queremos todavía una apertura irrestricta de la economía. La idea es cuidar algunos sectores. Pero claro, estoy hablando de los técnicos de economía, son economistas muy buenos, pero hay una decisión política detrás de eso. Absolutamente. Como pasa siempre, obviamente, están los técnicos y hay una decisión política. La cabeza es Mauricio Macri y la idea de Mauricio Macri, que siempre está ahí medio entre las dos fases de economistas, los un poco menos, un poco más moderados y los que quieren el shock, ese ajuste brutal, que es Carlos Melconian. De hecho, se empezó a hablar de esta pelea entre Carlos Melconian y Alfonso Pratgay, porque Melconian quiere que sea más fuerte esto que estamos viendo y Macri, bueno, está siempre en el medio, la decisión política la tiene él. Y obviamente si se llega a ir por las nubes la inflación va a ser un poco más fuerte esto de las importaciones que ya empezó. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo afecta al sector textil, donde ya empezó y tenemos nada más 21 días de apertura comercial. Las importaciones, esto en realidad es un dato de diciembre y enero, aumentaron en un 72% interanual. Este es un dato que no lo viste en ningún lado. Digo, ya empezó la apertura de importaciones. Ya empezó ¿sabés lo que es un 72% de aumento de importaciones en un rubro?
Tal cual. Esto tiene que ver con que puede llegar, con que puede llegar a no ser tan alto el precio de la indumentaria, igual había aumentado un montón, ya hablamos de un 30%, y que aparte puede afectar a todos los que viven de eso, de esa industria, ¿no? Todas las industrias textiles, todas las empresas pueden vivir de eso directamente. Hay 500.000 de trabajadores en esa actividad. Esa actividad, antes dijimos 500.000 de trabajadores en el sector total, claro, pero 500.000 de trabajadores que están dependientes de esa actividad textil. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Los empresarios que apuestan a la industria nacional y que dicen, yo no puedo competir con la industria china, por ejemplo. No pueden competir con la industria de Medio Oriente, que tiene unos salarios muy bajos, salarios de hambre, que tenemos se dicen, un salario, ¿no? de esclavos. Vamos a ver Miralo. qué salarios son. Mirá, en Birmania, lo que sale lo que es el salario mínimo en 2014 era de $25 por trabajador. Estamos hablando de $25 por mes, claro. El empresario, mirá Argentina, está ahí abajo en $640 el trabajador. En el medio tenés a India, a China. Mirá, India $70 por mes, China 160. Incluso los mexicanos y los peruanos, ¿no? Tal cual. Los turcos. Por Esos eso, tipos te matan todos. Es una industria que depende mucho del trabajador, porque el trabajador... De todas maneras, a ver, les cuento que la mitad del mundo vive en India y en China. Con que te invadan esos dos alcanza, Y el 70% de la industria textil es en esos países. Claro, absolutamente. Así que si hay una apertura comercial, hay muchos trabajadores que se pueden quedar sin trabajo. Es Bueno, decir, ya la empezó a ver. El temita es la gracia de la libertad comercial no se puede dar por esos salarios que te mostró Darío. Tal cual. No, o sea, Argentina no podría competir nunca con esos salarios y aparte tampoco pensamos que se tenga que competir con, digamos, bajando los salarios. Sin lugar a dudas, eso está fuera de discusión. Pero vamos a seguir el tema de, a ver, en el mundo, esto es lo que se dice siempre, ¿no? Argentina no se puede porque tiene muchas trabas y demás. Bueno, mirá esta placa, mirá lo que dice. Justamente en Japón, los impuestos, si vos querés exportarle a Japón, no sé, un par de zapatillas, bueno, hay impuestos hasta 1200% en algunos rubros. Mirá Europa, hasta 250%. Estados Unidos hasta 400%. O sea que no es como nos contaron de que hay que abrirse, que la libertad de mercado, que el capitalismo es que vos te abrís y vos me vendés y yo te vendo y el que gana, gana. No es así. Bueno, el que gana, gana y el que pierde Los ponjas siempre te es cobran Argentina. hasta 1200% de impuestos si le querés vender. Tal cual. Los europeos hasta 250. Viste que hay una del fútbol que dice el fútbol es un juego de 11 contra 11 que siempre ganan los alemanes. Bueno, sí. En esto Argentina siempre pierde si va a competir con Estados Nosotros tenemos Unidos. nuestro arancel pactado en el Mercosur 35%. Ese es el principal problema, que no podemos poner más del 35%. Japón 1000, nosotros 35. Entonces, si querés vender a nosotros te cobramos un 35. Tal cual. Entonces lo que hace Argentina es por ahí medidas innovadoras, como se hacía antes, que son después denunciadas por estos mismos centros industriales en la Organización Mundial del Comercio y después tenemos esas placas, esas notas diciendo Argentina sancionada a nivel mundial. No, nos castigan. Viste que la Nación saca unas notas terribles diciendo que somos uno de los países con menor apertura del mundo. Tal cual, como si eso fuera malo. Lo cierto es que todos los países tienen protección para su industria y una apertura que obviamente se tiene que ir regulando. Obviamente lo que se trata o la estimación es decir, bueno, dentro de un par de años empezar a exportar y bueno, eso es lo que siempre se trata de hacer, pero si vos no proteges a tu industria primero es muy difícil. Vamos a ver un testimonio de la industria de los libros, algo que bueno, que uno compra siempre, libros. Un editor ya empezó a hablar de cómo lo afectó estos 2 meses menos, un mes de apertura comercial. El tema de la apertura de las importaciones es una medida para Urano, Planeta, Random House, para importadores, gente que produce afuera y trae su material acá. Afecta a empleo argentino, afecta a pequeños emprendimientos editoriales como es nuestro, porque vos entras a competir en desventaja con libros que se hacen en China, donde se pagan salarios, no se puede hablar de los salarios de hambre. Entonces destruye buen empleo argentino. Uno no puede competir con los precios de saldo, los excedentes y el quebranto de la industria editorial española de los últimos años es muy grande, entonces tiene saldos muy grandes que van a entrar a la Argentina. La demanda del libro es una demanda muy elástica, es decir, algo que la gente deja de comprar rápidamente, deja de gastar en taxis y en libros. Y si hay una retracción de la economía o un estancamiento de la economía, puede ser complicado empezar a cobrar en librerías, puede haber quebrantos de librerías, se puede cortar la cadena de pago.
Si sigue esto, este tipo tiene que cerrar, y es para mostrar que son varios los rubros afectados, que siempre se habla de textiles o por ahí de algún otro. Se habla mucho de los autos, que también pueden tener algún problema. Algunas partes, ¿qué partes? Las pymes de los autos. Las terminales nunca tienen problema porque hablan con su casa matriz, está todo bien. Y obviamente hay muchos sectores afectados y algo que ves día a día. Nosotros hablamos con un empresario de la Cámara del Cuero, de esos que producen carteras, producen billeteras, esas cosas que compras, zapatos, que compras acá y que son industria nacional, que hay muchos trabajadores involucrados. Vamos a escuchar qué nos dijo sobre lo que está pasando ahora, pasó en el verano con la apertura comercial. Se ve que hay una apertura de importaciones en la actitud, si querés, que han tomado grandes firmas de parar el pedido de compra nacional que tenían los proveedores locales por convenios que tenían. Pero lo más complicado es que tenemos una caída del consumo y todas las pymes, no solo las del sector de la marroquinería o las del cartón, sino de todo nuestro país, viven del consumo del mercado interno. Grandes potencias como Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, celebran esta apertura económica que está teniendo la Argentina. Y para nosotros no es una gran noticia. Cuando estas potencias se alegran de una medida como esta, lo que van a hacer es inundar mercados que se abran justamente. Está importando, no es una cartera, es un trabajo de otros países. Cuando más carteras importadas, cuando más marroquinería, cuando más calzado importado entre, menos se va a fabricar acá. Lo decía él, una cartera importada es un trabajo importado, es decir, que lo está fabricando alguien afuera y lo deja de fabricar alguien acá. El 95% de las empresas en Argentina son pymes, son las más vulnerables a una apertura comercial. Entre un 70 y un 80% de los trabajadores lo hacen, del sector industrial, lo hacen en una pyme y obviamente son las vulnerables. Las multinacionales son las que pueden quedar mejor paradas ante una apertura comercial, las que tienen mejor conversación con las cabezas políticas del gobierno. Repito, hay muchos economistas que están trabajando en el gobierno que tratan de que la apertura no sea tal, pero lo cierto es que la decisión política de la Casa Rosada es que haya una apertura porque eso es como se tiene que dar, porque no hay que seguir subsidiando o financiando a las empresas que no pueden, que no podrían competir con China a salarios de $40 por mes. Entonces esa es la idea. Por eso hay una puja en el gobierno, pero por ahora está ganando la apertura comercial y destrucción de empleos paulatina. Gracias. Ya estamos con Darío Gani. Hola, Darío. Gracias, Roberto. A ver, al contrario de lo que dijo Mauricio Macri, hay un dato. ¿Te acordás que antes los periodistas te decían todos los días cuánta guita se iba, cuánto se compraba el dólar ahorro? Ahora no te lo dicen. ¿Viste que te decían todos los días cuánto caía en la reserva y ahora no te lo dicen? Bueno, las reservas siguen cayendo igual que antes. Y la gente no solo... Claro, sí, todos podían comprar un cosmético. Tal cual, pero eran por ahí cosméticos más para clase baja, porque eran más baratos y demás. Bueno, ahora dice que estoy vendiendo más a clase media porque tiene que ver con la inflación y por ahí lo de clase baja es eso donde están ajustándose en su casa. Bueno, esto de la inflación, el gobierno de Mauricio Macri dice nosotros lo podemos solucionar con el tema de las importaciones. ¿Por qué? Claro, se vende mucho más barato afuera y el tema, claro, tiene que ver con la inflación. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona que le vende cosméticos a las mujeres y decía, bueno, yo antes les vendía a la clase baja, ¿no? Y le vendía a gente que con ese puchito que le sobraba de los alimentos y de todo lo que gasta en las necesidades básicas se compraba cosméticos. Dice, ahora le estoy empezando a vender a la clase media. Eso tiene que ver con la inflación. O sea, antes le vendía a toda, clase alta, media alta, media guita, porque no está entrando guita. Ahora, algo que está empezando y que lo investigó Darío, es la apertura de importaciones. Vos la viste en los 90. Vos la viste cómo perdíamos empleos. ¿Cuántos empleos podíamos perder? Porque todos estos cálculos que yo te hice, de lo que le va a pasar a la clase media, es sin la apertura de las importaciones. Pero ya empezó, Darío. Ya empezó el tema. No está entrando guita, sino que la gente está comprando 50 millones de dólares diarios y se la lleva. La fuga de divisas sigue, no paró nunca. El choque de confianza no existió. Y si ya no le ocurrió, no le va a ocurrir después. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Después vamos a hablar del tema buitres. ¿Por qué te crees que arregló tan rápido con los buitres? Porque está desesperado porque